Comunicación telefónica Mariano de Amore, quien es vicepresidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca. Buen día, Mariano. Joaquín Moral te saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Joaquín? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ha habido novedades con respecto al tema carnes en el país. ¿Qué es lo que les ha dejado esta novedad, si se quiere decir, una especie de cupo que ha implementado el gobierno nacional? Sí, lamentablemente volvemos a cometer errores del pasado que no han generado otra cosa que destrucción de riqueza y pérdida de fuentes de trabajo, sin tener los objetivos buscados, teóricamente buscados, que es un control de los precios, en este caso de la carne. El problema de la inflación en Argentina excede lo que sucede con un producto y tiene que ver con otras cuestiones mucho más estructurales y de índole macroeconómica que el ataque hacia un sector, o en este caso un producto como es la carne. Con esta medida de cuotificación de las exportaciones, lo único que se genera es desincentivo a la producción, menor oferta en el mediano plazo y seguramente una relación de demanda-oferta mucho más restringida, y por ende eso se va a traducir en precios. Ya lo vivimos en los últimos 15 años, cuando en el 2006 también se redujeron las exportaciones, o se controlaron las exportaciones, restringieron, y el resultado está más que claro. Se cayó el stock en una proporción, la verdad que muy importante, equivalente al stock bovino de todo Uruguay. Para que usted tenga una idea, es inédito lo que sucedió en el país en términos de caída de stock, y después de eso existió un incremento en los precios muy importante. Espero que en algún momento se sienten a conversar las personas más idóneas técnicamente para que esto se transmita a la sociedad de manera correcta y se entienda que acá no se quiere solamente beneficiar un sector o tratar de sacar tajada de esto a costa del poder adquisitivo de la gente. No, todo lo contrario. Nosotros estábamos en pleno conocimiento de la situación, de la grave situación económica sanitaria que vive el país. De hecho, existían acuerdos para venta en el mercado interno a precios más acomodados o más reducidos o subsidiados, si se quiere de alguna manera, en algunos cortes que se habían acordado con el gobierno. Bueno, eso lamentablemente no se renovó, no sé por qué razón, porque venía funcionando relativamente bien, y nos encontramos en esta situación donde, en lugar de fiscalizar algunos desvíos desde el punto de vista de la facturación y bueno, otras cuestiones irregulares que se habían encontrado en la cadena, en lugar de enfocarse en eso, se decidió por el cierre de las exportaciones, que incluso este cierre de las exportaciones, que tiene en su mayor proporción como orientación o como destino el mercado chino, que es un producto que la Argentina no come, la verdad que es poco entendible lo que está pasando. Así que te lo sinteticé bastante, no sé si hay alguna otra duda respecto a este tema, y espero que los oyentes puedan entender que lamentablemente lo que va a suceder es que va a haber menos carne en el futuro. Se entendió bastante bien. También otra de las medidas dispuestas por el gobierno, además de este 50% de exportación, del límite de exportación que implica los cupos, ha habido un acuerdo con algunos frigoríficos para que 11 cortes tengan valores populares. ¿Esto puede generar una reducción en las ventas? ¿En las ventas? ¿En cuáles ventas, Joaquín? En la producción de las carnes. ¿Puede generar una reducción en la...? A ver, dentro de lo que se venía acordando con el gobierno, estaba unos cortes, era una serie de cortes que se vendían en cierto cupo, que era bastante reducido, pero cupo al fin, que se destinaba al mercado interno a precios populares, como suele decirse. Y eso ahora se amplió a más cantidad de cortes, e incluso se
se prohibieron las exportaciones de estos cortes, que tampoco se exportaban en gran proporción, así que prohibirla era como que era algo, o es algo que no tiene mucho sentido, porque prohibir el asado o el matambre o el vacío, la exportación de esos cortes es, la verdad que un poco inconducente, porque no se exportan en gran proporción, es muy baja la proporción de esos cortes que se destinan al mercado externo, razón por la cual es que prohibir la exportación es un poco, como les digo, inconducente. Bueno, dejando de lado al margen eso, se limitó una cantidad de cortes para el mercado interno, y al mismo tiempo se sumaron más cortes con precios reducidos. Todavía no se conoce el volumen de este acuerdo. En realidad no es un acuerdo, porque en realidad lo que se hizo fue publicar una cantidad de cortes a ciertos precios, y que hasta ahora se desconoce de qué cantidad de cupos va a tener que ofrecer el sector frigorífico a estos precios. Si va a tener un impacto, seguramente, porque todas estas cosas generan desincentivos, generan menor poder de compra de la industria frigorífica hacia la materia prima, y por ende eso repercute en el resultado que tiene el sector primario a la hora de producir carne, razón por la cual eso no hace otra cosa que desincentivar la producción y la inversión, y por ende la oferta en el mediano plazo. Es tan sencillo como eso, como pasaría en cualquier otro rubro en donde uno no tiene señales claras, no tiene reglas claras, y donde hay incertidumbre, la inversión se retrae y por ende la productividad también, y en el mediano plazo, como dije al principio, va a haber menos oferta. Va a tardar porque los ciclos biológicos de la actividad son muy lentos, pero va a suceder esto sin ninguna duda. Buenos días, Mariano. Mauro Senesi te saluda, y consultarte. ¿Qué tal, Mauro? Ayer Matías Culfa, el ministro de la Producción, había mencionado que se iba a poner a disposición un plan ganadero, y en el cual se iba a redactar en conjunto con los sectores protagonistas de la actividad, ¿sí? Entre ellos el Consejo Agroindustrial, que parece ser la entidad donde más cómodo se siente en el diálogo el gobierno nacional. ¿Le ves algún tipo de realidad a este proyecto que se pueda llevar adelante, o es simplemente algo más para una conferencia de prensa, pero que en los hechos no va a pasar? Un plan que la idea es aumentar en 5 millones de cabezas la producción, de los cuales 2 sería para la exportación y 3 destinados al mercado interno. Sí, correcto, son 5 millones de toneladas. Pero perdón. No importa, al margen de la corrección, que no es importante. Sí, me quedo con la segunda parte de tu pregunta, y estoy casi convencido, o mejor dicho, totalmente convencido, que es solamente para sumar un poco de horas de micrófono, si vale la expresión periodística, porque no sirve para otra cosa. Lamentablemente, lo que tiene que ver con un plan ganadero requiere una planificación mucho más larga. Es una actividad, como dije al principio, que requiere un plazo no menor a 2 o 3 años como para tener un impacto en la producción. Así que publicar o esbozar objetivos de este tipo, donde estamos hablando que vamos a pasar de 3,2 millones a 5 millones de toneladas de producción por año, superior a un 50%, cuando la producción en la Argentina está estancada hace 40, 50 años, que de un año para el otro se pueda lograr este objetivo, la verdad que es un tanto, no quiero utilizar una palabra media dura, pero es medio utópico, si se quiere, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, al margen de eso, creo que es más para llenar un espacio periodístico, un comunicacional, que para otra cosa, porque somos conscientes de que un plan ganadero es mucho más amplio que eso, y los aspectos que hay que tocar requieren de mucho tiempo, porque la gestación del animal y el ciclo biológico, como dije en un principio, requiere como mínimo 2 o 3 años, así que no le veo un final feliz a este esbozo de intencionalidades. Con las nuevas cotizaciones de los commodities, como por ejemplo una soja ya en los $600, ¿hay parte de incentivo para que el que era un productor ganadero se empiece a transformar en otras actividades, por ejemplo la soja o maíz, que son materias primas que están batiendo récord en su cotización internacional? ¿O ya por la geografía es más difícil ese cambio y ya se dio años atrás?
No sé si te interpreté bien la pregunta, pero si va a haber cambios como consecuencia del aumento en la soja en la producción ganadera, decís vos. Claro, si el aumento del commodity, el precio de la soja genera que el que era productor ganadero le conviene con todos estos incentivos, es decir, dejo de producir carne y me paso a otro rubro, otro sector. Sí, correcto, es válida el punto ese, porque venía sucediendo lo contrario. Mira. No sé si lo contrario, pero había un crecimiento lento, porque en la actividad ganadera los movimientos son lentos, porque no es tan brusco el pasar no es tan fácil, pasar de una actividad a la otra, razón por la cual eso requiere tiempo. Sí. La frontera agrícola, donde se divide la productividad, que no es muy clara, pero bueno, a veces las rentabilidades relativas entre los cultivos agrícolas y la ganadería hace que en algunas zonas se pase de la ganadería a la agricultura con mayor facilidad, pero en otras no, porque la productividad agrícola es muy baja, razón por la cual no hay alternativas, es decir, no hay un costo de oportunidad ahí claro al hacer ganadería y no hacer agricultura. Pero es muy válido lo que decís, es muy probable que mucha gente decida dedicarse a la soja o a la agricultura o a otro cultivo y dejar la ganadería a partir de estas señales. No es tan fácil entrar y salir a la ganadería, la agricultura sí es más fácil porque uno decide sembrar y dedicar un potrero a un cultivo y es relativamente sencillo y directo. En cambio en la ganadería hay que hacer inversiones en infraestructura, hay que hacer inversiones en aguadas, hay que hacer en alambrados, en genética, en pasturas, en capacitación del personal. Bueno, requiere todo un proceso muy largo que a veces tanto salir como entrar es mucho más rígido. Claro. Pero de todas maneras, es como mencionaba al principio, si hay alguna persona que, por ejemplo, en este momento estaba por decidir sembrar una pastura o hacer un alambrado o mejorar una aguada o cualquier cosa que implique en el sistema productivo ganadero, yo estoy seguro que va a levantar el pie del acelerador y va a decir, no, espera, a ver, voy a esperar un año más o voy a esperar 6 meses más y veo qué hago. Eso estoy seguro. ¿Y cuál crees que es el motivo por el cual la carne ha aumentado por encima de la inflación, encima del aumento del dólar? Sabemos que el año pasado hubo una fortísima emisión por parte del Banco Central hacia el Tesoro, pero no vemos, este año hay un ajuste por parte del ministro Guzmán, que incluso los propios lo están criticando, pero aún así no se ve y siempre las carnes están aumentando más por encima que la inflación o de otros alimentos. ¿Por qué crees que se da esto? Ya para ir cerrando y no molestarte más. No hay problema. Buen punto, porque sirve para aclarar algunas cositas respecto a cómo se visualiza o cómo se percibe la evolución en el precio de la carne vacuna. Si uno analiza lo que sucedió con el precio de la carne vacuna en un periodo más largo que a un año, que es un periodo que creo que hay que considerar, porque a veces sacando una foto corta uno puede sacar conclusiones equivocadas, uno analiza que, por ejemplo, la carne vacuna en los últimos 3 años, descontando venía modificándose por debajo de la inflación. A veces un poco por arriba, pero en el promedio por debajo de la inflación. Y después lo que hizo fue corregir bruscamente el precio y, como decís vos, llevar una trayectoria por encima de la inflación. Entonces, cuando uno analiza la foto del año, dice, ¿qué pasó con la carne que aumentó por encima de la inflación? Pero claro, si uno lo ve en un periodo más largo, se da cuenta de que en el promedio, tanto cuando fue por debajo como ahora como fue por arriba, está casi igual que la inflación. Entonces, en la opinión pública y en el consumidor que ve que por ahí en algún momento del año, como sucedió, si no me equivoco, fin del año pasado, noviembre, octubre del año pasado, que la carne pegó un salto un poco más importante de lo que había sucedido con el resto de los bienes en ese periodo, se lleva la sorpresa y dice, ¿qué pasa con la carne? Bueno, no es fácil, yo entiendo que el consumidor cuando va a la góndola y ve que la carne pegó un salto, dice, ¿qué pasa con la carne? No le podemos exigir que esa persona tenga en mente cuánto valía la carne 2 años atrás
y qué pasó con la carne durante esos 2 años, eso está claro. Pero hay que transmitir bien el mensaje para que el consumidor y la persona de a pie, que obviamente no tiene ninguna obligación de saber esto que estoy comentando, sepa que si uno analiza en términos relativos qué pasó con la carne vacuna en los últimos 2 o 3 años, no fue muy distinta a lo que pasó con la leche, con el pan, con harina, con las frutas, con las verduras y con el resto de los bienes de primera necesidad. El tema Me parece que ese es el análisis más concreto que habría que hacer. Para simplificar, el tema es dónde hacer el corte, donde vos te mirás y comparás el precio de un año con otro. Si lo haces a 1 año, te va a dar ese número que vos decís, la carne aumentó mucho más que cualquier cosa. Ahora, si vos lo haces a 2, 3 años, decís, no, mirá, se puso a tono, digamos, a todo lo que fue incrementando en el rubro. Esa es la mirada. El análisis correcto, exactamente. Bien, Mariano, te agradecemos esta nota y te pido disculpas por el error que hubo de agenda del día de ayer, así que te agradezco por esta comprensión. No hay problema. Cuando quieras nos volvemos a comunicar. Un abrazo grande.